Hola, mi nombre es María Ignacia Corson, soy médico chilena y llevo viviendo los últimos 5 meses aquí en Etiopía. En este video me gustaría hablarles un poco sobre el stunting, que es la principal y la más importante consecuencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Primero, para poder entender lo que es el stunting, es importante mencionar que el desarrollo cerebral se produce principalmente en los primeros 7 años de vida, siendo los 2 primeros años los más importantes. Durante estos 2 primeros años se crean neuronas, se producen sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, y todo esto necesita un ambiente adecuado, un ambiente que tenga principalmente la energía adecuada que viene de una alimentación adecuada. Por lo tanto, la nutrición dentro de los 2 primeros años de vida es fundamental para poder tener un apropiado desarrollo cerebral que va a ser el que nos va a acompañar el resto de nuestros días. Entonces, ¿qué es el stunting? Es el retraso o la detención del crecimiento estatural y del desarrollo intelectual de un individuo producto de la desnutrición crónica. Hay muchas causas de stunting, que pueden ser enfermedades genéticas, metabólicas, otras causas. Pero en un país como Etiopía, donde la desnutrición tiene altos índices de prevalencia, no está mal asumir que un niño con stunting, es decir, un niño que sea pequeño, que tenga este retraso o detención de su crecimiento aquí en Etiopía, sea causa de la desnutrición crónica. La definición técnica es -2 desviaciones estándar bajo la media en la talla para la edad, según las tablas de la OMS. Aquí pueden ver la tabla. Esta es una tabla de la OMS que se crearon en el año 2006, en que a un lado tenemos la longitud y abajo la edad. Entonces, si ustedes se fijan a mano derecha, ahí está el 0, el -2 y el -3, y hacia arriba el 2 y el 3. Entonces, un niño que tiene una longitud o una talla para su edad entre el -2 y el 2 es un niño que va creciendo acorde a lo normal. Pero un niño que empieza a caer su curva de crecimiento y que va creciendo bajo el -2 es un niño que cae en el área de stunting, es decir, que es un niño que no está creciendo apropiadamente para la edad que tiene. Estas tablas nacieron de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el año 2006, donde se tomaron 8.500 niños de todo el mundo, incluyendo América, Asia, África, Oceanía, de todos los continentes, y se vio que todos estos niños, si estaban bien alimentados, crecían de forma similar. Eso es muy importante, que estos son niños que pese a sus distintas razas, pese a sus distintos países, en general, si estos niños tenían una alimentación adecuada en los primeros años de vida, eran niños que iban a crecer de forma similar. Y con esto también se detalló que si tenemos el 0, que es el promedio de niños normales, tenemos también desviaciones estándar, que es cuánto se alejan estos niños de lo normal. Por lo tanto, un niño que está bajo el -2 de desviación estándar es un niño que se encuentra fuera de este 98,5% de niños de talla normal. Es un niño que es muy pequeño, ¿ya? El stunting es muy dañino, sobre todo los 1000 primeros días de vida, como lo comentamos, que comienza el día de la concepción hasta los 2 años, por lo que ya les he comentado sobre el desarrollo neuronal de estos 2 primeros años. Después de los 2 años, el daño causado por el stunting es irreversible. No es imposible que un niño mejore, pero sí va a ser irreversible. Esto no significa que el niño se vaya a quedar pequeñito para siempre, pero que siempre va a ir creciendo bajo lo que le corresponde para su edad, ¿ya? Por eso se habla de estos primeros 1000 días, porque son los 1000 días más importantes donde podemos prevenir todo este daño causado por la desnutrición crónica. ¿Cuáles son las consecuencias del stunting? Primero, una talla baja. Esto es lo que se utiliza para el diagnóstico. Un niño, como ya dijimos, es más bajo que las -2 desviaciones estándar bajo el promedio. Por lo tanto, primero una talla baja. Si vemos un niño muy pequeño, siempre sospechar que este niño puede tener una desnutrición crónica. Segundo, más riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas. Primero crónicas, porque un niño que está en desnutrición crónica tiene un cambio en su metabolismo. Por lo tanto, cuando este niño crezca y sea un adulto, su metabolismo ya no va a ser el de un niño normal, el de un adulto normal, y por lo tanto tiene más riesgo de tener enfermedades metabólicas como diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, etc.
Las enfermedades infecciosas son producto de la falta de un sistema inmune bien desarrollado, bien apropiado. El sistema inmune también necesita muchas proteínas para funcionar adecuadamente, por lo tanto un niño desnutrido es un niño que va a tener un sistema inmune deficiente y por lo tanto va a estar más propenso a tener enfermedades infecciosas. Como dijimos, un niño que tiene una desnutrición crónica dentro de los 2 primeros años es un niño que no va a poder desarrollar todo su potencial intelectual y por lo tanto también va a tener una capacidad cognitiva reducida. Es un niño que le va a costar poder pensar por sí solo, resolver problemas, tener una capacidad crítica de resolver problemas, ¿ya? Y por lo tanto todo esto no se prolonga solo durante la niñez y la adolescencia, también cuando estos niños sean adultos. Van a ser niños quizás con más problemas en el colegio, con dificultad para entender después la educación primaria y secundaria, y después en el momento de trabajar son personas que también se les va a hacer más dificultoso. El tomar decisiones, el tener iniciativa, no van a ser sus principales capacidades. Ya que tenemos más claro lo que es el stunting, es importante mencionar que en Etiopía, el año 2011, se vio que un 41% de los niños etíopes menores de 5 años tenían stunting. Es decir, que ese año, de todos los niños menores de 5 años, el 41% tenía stunting. Imaginemos cuántos adultos tenían stunting en ese entonces, ya que este ha sido un problema que cada vez más organizaciones están tomando y tratando de resolver. O sea, que ha ido disminuyendo, pero aún así, más cerca ya de la mitad de la población etíope tiene stunting. Dentro de otras cifras encontramos la mortalidad infantil en Etiopía. Esta es de 52 muertes cada 1000 niños nacidos vivos menores de 1 año. Es decir, que en un año, de 1000 niños menores de 1 año, mueren 52. Este es un número que si lo comparamos con Kenia, que la tasa es de 40.7, México, que es 12.5, Chile 7.8 o España 3.8, es un número muy grande. Muchos niños mueren cada año en Etiopía y más de 1/3 de estas muertes son causadas directa o indirectamente por la desnutrición. Es decir, son niños que mueren de hambre directamente por la desnutrición o son niños que mueren de infecciones causadas por la desnutrición. Vamos a analizar un estudio que se hizo el año 2011 en cooperación de Etiopía con Estados Unidos, que buscó cuáles eran los factores que estaban asociados al stunting en niños menores de 5 años. Bueno, este fue un estudio que primero se revisó la literatura, cuáles eran los factores que históricamente estaban asociados. Se hicieron encuestas en el año 2000, 2005, 2011, se midieron a todos los niños y se compararon con las tablas de la OMS, de las que ya hemos hablado. Se analizaron todos los datos y se concluyeron cuáles eran los factores que estaban principalmente asociados al stunting y son los que vamos a ver ahora. Aquí pueden ver un mapa de toda Etiopía y con sus regiones. En rombos rojos están las misiones de la comunidad misionera San Pablo Apóstol. Y tenemos también los porcentajes de stunting en niños menores de 5 años en cada región. En regiones como Addis Abeba, Gambela, Harare, Somalia, el porcentaje de niños con stunting es menor de un 30%. Luego en regiones como Dire Dawa, Oromía, la región del sur y los Gumus están entre 1/3 y la mitad de la población con stunting. Pero en regiones como Afar, Tigray y Amhara, que son las regiones del norte más desérticas con menos agua, alcanza incluso el 50% de los niños menores de 5 años. En este gráfico tenemos a mano izquierda la desviación estándar y abajo las regiones de Etiopía, en distintos colores el año 2000, 2005 y 2011. Cada barra representa el promedio de las desviaciones estándar de todos los niños que fueron encuestados por región. Es decir, por ejemplo, en toda la región Amhara se midieron muchos niños, se sacó un promedio de qué tan desviados estaban de la normalidad y se presentó en este gráfico. Por lo tanto, podemos ver que el año 2000 las regiones de Afar, Amhara, las regiones del sur y Tigray, el promedio de la desviación de los niños estaba en el área de stunting. Es decir, que el promedio de los niños ya estaba menos 2 desviaciones desde la normalidad. ¿Ya? Los 11 años siguientes
este índice fue mejorando, el promedio fue subiendo, pero aún podemos ver que en las regiones de Amara y Tigray el promedio está en el límite de stunting. Lo importante de esto es que deberíamos compararlo con una población normal, bien alimentada, donde todas estas barras deberían estar cerca del cero, no alejarse tanto de la normalidad como lo hace este gráfico. Ahora vamos a ver cada uno de los factores importantes uno por uno. Primero, la edad. Tenemos un gráfico similar al anterior en el que vemos a mano izquierda las definiciones estándar, en el -2 el límite de stunting y abajo la edad de los niños. Podemos ver las edades que van de -6 meses a 60 meses. Y vemos que la gráfica verde, la línea verde, se va acercando al nivel de stunting, incluso sobrepasándolo luego de los 18 meses. Es decir, que el niño a medida que va creciendo tiene más probabilidades de tener stunting. Esto por dos motivos. Uno, porque el stunting necesita una desnutrición crónica, por lo tanto necesitamos tiempo. Y segundo, porque los niños menores de 6 meses normalmente están bien alimentados. Uno lo puede ver acá en los programas desnutridos, en la calle. Los niños menores de 6 meses están bien porque una madre, aunque esté desnutrida, normalmente tiene leche suficiente para alimentar a sus hijos. Pero luego de los 6 meses los niños necesitan empezar a consumir distintos tipos de alimentos, como verdura, arroz, pasta, distintos tipos de aceite, proteínas, alimentos distintos a la leche materna. Y cuando en una sociedad como esta, donde esos alimentos escasean, es más probable que un niño mayor de 6 meses empiece a desnutrirse. Como segundo factor tenemos el índice de riqueza. En esta encuesta se dividió entre los más pobres, nivel medio, los ricos y los más ricos. Podemos ver en este gráfico cómo a medida que las familias son más ricas, tienen más riquezas, por lo tanto tienen mayor dinero para comprar distintos alimentos, probablemente tienen mejor educación, tienen mejor acceso a la salud. Esta población más rica, con más oportunidades, son más altas, se alejan del nivel del stunting. Por el otro lado, los más pobres son más propensos a tener stunting porque el índice de riqueza incluye muchos otros factores que vamos a ver ahora a continuación. La educación materna es un factor muy importante también, ya que se ha visto que las mujeres con menos educación tienen mayor probabilidad de tener hijos con stunting, ¿ya? El año 2000, el 82,1% de las mujeres no tenía ningún tipo de educación. Al año 2011 este número se redujo a un 69,3%. Si bien disminuyó, sigue siendo un porcentaje muy alto si consideramos que solo el 30% de las mujeres tienen algún tipo de educación. Y si consideramos que educación superior, solo un 1,4% de las mujeres pueden acceder a ella. La educación materna también se relaciona no solo con el índice de riqueza que pueden alcanzar estas mujeres mejor educadas, sino que también con cuánto saben cómo criar a sus hijos, cuánta noción tienen del tema de la educación, de la educación preescolar, cuánto saben sobre la nutrición, que lo importante que es nutrir a sus hijos para que puedan desarrollarse bien. También, por ejemplo, esto se relaciona mucho con que muchas mujeres, sobre todo las de menor educación, le dan té y agua a sus hijos los primeros 3 días de nacido, algo que todos tenemos alguna noción de eso, que eso no debe ser. Otro factor es la nutrición materna. Tenemos dos grandes aristas acá, la talla materna y el índice de masa corporal materno. La talla materna se ha visto que es un fuerte y consistente predictor de stunting, y se ha visto que por cada centímetro más que tenga la madre, el riesgo de que el hijo tenga stunting disminuye en un 6%. Lo de la talla materna, por un lado, tiene una arista genética, que una madre pequeña, genéticamente pequeña, en cualquier parte del mundo va a tener hijos pequeños. Pero puede que esta madre, cuando era una niña, también haya estado desnutrida, ya haya tenido desnutrición crónica. Por lo tanto, también puede ser que haya sido una madre con stunting. Por lo tanto, va a ser una madre que no solo pudo desarrollar todo su potencial en estatura, sino que también tampoco pudo desarrollar su intelecto. Entonces, una madre que tiene menos de estas nociones de nutrición, de salud, de educación, y por lo tanto es más probable que tenga hijos con stunting. Además, un cuerpo que no tiene suficiente energía, que está desnutrido, los genes que están en cada una de nuestras células
empiezan a dar señales de alarma y empiezan a apagar otros genes que nos ayudan a crecer, que van mandando el crecimiento. Por lo tanto, esto se llama epigenética. Por lo tanto, estos genes se pueden transmitir de una generación a otra. Es decir, tengo una madre que está desnutrida, que sus genes empiezan a apagar a estos genes de crecer, de desarrollarse, en pro de la supervivencia. Y estos genes se le traspasan al hijo. Cuando este hijo nace, también viene con estos genes que ya le están diciendo que no se desarrolle tanto porque necesita sobrevivir. Esto puede ser hasta en 3 generaciones. Por eso el problema de hoy, de los niños de stunting de hoy, tenemos que tratar de revertirlo lo antes posible antes de que siga pasando a otras generaciones. Por otro lado, el índice de masa corporal materno, si tenemos una madre desnutrida, va a tener un embarazo con desnutrición, por lo tanto va a tener pocos nutrientes que pasarle a su hijo en gestación, y vamos a tener un recién nacido desnutrido, con bajo peso al nacer, y que va a tener más probabilidades de tener stunting en el futuro. Tenemos también, por otro lado, los controles prenatales. En Etiopía, en promedio, las mujeres asisten a 1,6 controles prenatales durante todo su embarazo. Este es un número muy reducido si lo comparamos con las tasas de asistencia a controles prenatales en Occidente, en cualquiera de nuestros países, que es cerca de 10. Por lo tanto, las mujeres que asisten acá entre 1 a 2 veces a un control prenatal no tienen acceso adecuado al control del peso, al control de anemia, de otras patologías, de infecciones, no tienen acceso al suplemento con vitaminas, con hierro, con ácido fólico, y por lo tanto son recién nacidos que ya parten con desventaja en comparación a otros niños. De hecho, en Etiopía el 20,6% de los niños nacen muy pequeños, y esto los predispone a tener más stunting a futuro. Otro ámbito, que es salud y sanidad en general, se ha visto que los niños que reciben mayores vacunaciones, o sea, más cantidad de vacunas, y los niños que han estado menos enfermos en las últimas semanas, tienen menos riesgo de stunting. Esto es principalmente porque existe un círculo que va de la enfermedad, desnutrición, y la desnutrición genera inmunodepresión. Esto que les hablaba, que el sistema inmunológico no está capacitado totalmente, porque también está desnutrido, no está capacitado para poder proteger al cuerpo. Por lo tanto, un niño desnutrido tiene un sistema inmune menos fuerte, por lo tanto tiene más infecciones, más enfermedades. Cuando un niño está enfermo, no quiere comer bien, entonces también se desnutre, su cuerpo está generando más energía, necesita más energía, por lo tanto es un círculo que es enfermedad y nutrición. Y esto, sobre todo cuando un niño tiene diarrea, este círculo se hace más fuerte aún, porque la diarrea además se inflama todo el sistema digestivo, el intestino, y por lo tanto no se pueden absorber bien los nutrientes. Por lo tanto, un niño que tiene muchos episodios de diarrea constantemente, que no ha sido vacunado contra el rotavirus, por ejemplo, es un niño que está más propenso a tener infecciones, un niño que está más propenso a la desnutrición y al stunting. Otro factor importante, por supuesto, que es la dieta. Se ha visto que el 52% de los niños menores de 6 meses aquí en Etiopía tienen lactancia materna exclusiva. Esto debería ser un 100%. Todos los niños menores de 6 meses deberían ingerir solo leche materna. Luego de los 6 meses, los niños deberían incorporar otro tipo de alimentos, principalmente verduras, o papas, o carne, todo molido. Y aquí en Etiopía, solo el 4% de los niños entre 6 y 24 meses ha alcanzado una dieta apropiada. También se ha visto que los lácteos y las frutas y verduras son alimentos protectores contra el stunting. Por lo tanto, en cualquier lugar, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran qué comimos las últimas 24 horas, todos deberían decir algún tipo de proteínas o frutas y verduras. Pero aquí en Etiopía se hizo esa pregunta. Y los niños entre 6 y 24 meses, solo un 30% de ellos había ingerido lácteos en las últimas 24 horas. Y solo un 20% de ellos había ingerido algún tipo de fruta o verdura. Entonces, podemos concluir primero que los primeros 1000 días de vida son cruciales para el desarrollo físico e intelectual de cualquier individuo. Podemos concluir que en esos primeros 1000 días, si existe una desnutrición crónica, estos niños, estos individuos,
van a tener stunting, es decir, que no van a poder desarrollar por completo todo su potencial físico e intelectual. Y tercero, una muy importante conclusión, es que todo esto es prevenible. Todos estos factores son modificables, son prevenibles, podemos trabajar en ellos. Y eso es lo que está haciendo la comunidad misionera San Pablo Apóstol ahora. Sabemos, por ejemplo, que no podemos intervenir mucho en el índice de riqueza. Eso va en cada familia y no podemos ponernos a repartir dinero a toda la gente. Pero sí podemos intervenir en salud, en educación, en nutrición. Primero, haciendo pozos. Si acercamos el agua a la gente, las mujeres ya no tienen que caminar 3 horas por un bidón y por lo tanto van a poder esa agua utilizarla en regar huertos, en tener sus propios vegetales. Entonces esta gente que no puede comprar sus vegetales, que no puede invertir dinero en más alimentos, sí puede tenerlos en su hogar. Por lo tanto, primero, hacer pozos. Segundo, cursos de agricultura, para que todas las personas puedan saber qué vegetales se pueden plantar aquí en Etiopía, cómo hacerlo, cómo hacer que sea más grande y nutritivo, y con eso también al final del curso de agricultura se les educa sobre la importancia de cada uno de estos vegetales y para qué sirven. Entonces también, educación no solo a la gente del curso de agricultura, a la comunidad, a las maestras y en los KG. Muy importante la educación preescolar, porque queremos también que sean niños que tengan nociones de la vida, que tengan nociones de nutrición, se les habla siempre de nutrición y de otros temas. Entonces así vamos a tener mujeres bien nutridas y educadas. Por otro lado también está el ámbito de salud, los centros de salud que tiene la comunidad para tratar de romper este círculo del que hablamos de enfermedades, nutrición. Entonces, con estas campañas de vacunación, tratando las infecciones, mejorando el peso en las campañas de desnutridos, con todo eso podemos mejorar también la salud de las personas y disminuir el stunting en los niños. Y finalmente, todos estos cambios, todas estas modificaciones, estos factores que estamos trabajando, hay que ser pacientes con ellos, porque recordar que esto ya está marcado en el ADN. Entonces, todos los cambios y toda esta mejoría de la población la vamos a ir viendo en las futuras generaciones. Por eso la invitación es a trabajar lo máximo posible, ser pacientes y tratar de poder modificar todos estos factores para que podamos darle una mejor vida a la gente aquí en Etiopía. Eso, muchas gracias.